¿Cómo es posible que una de las marcas de 4x4 más icónicas del mundo sea también una de las más odiadas? Bueno, quédate en este video porque quizás tú has escuchado los Jeep se dañan mucho. Los que tienen Jeep son una secta. Ese carro no sirve, es muy costoso. Bueno, en este video te voy a mostrar las 5 razones por las cuales mucha gente en el mundo odia este vehículo. No solamente eso, la quinta es la que te va a dejar pensando por muchos días si lo vas a vender o te vas a comprar un nuevo Jeep. Así que bueno, ¿estás listo? Vamos al video. Número 1. Te voy a contar la razón número 1 por la cual la gente odia estos vehículos. Quizás has escuchado la frase, los Jeep se dañan mucho, los Jeep cuestan mucho, el mantenimiento es muy caro. Bueno, señores, esa es la primera razón que les quiero comentar por qué mucha gente en el mundo, otras marcas, odian esta, la Jeep. Les comento una cosa, señores. Sí, en realidad la Jeep no es perfecta. La Jeep se daña mucho. No voy a decir que se daña mucho. Lo que pasa es que la Jeep, le voy a comentar una cosa, fue hecha con un propósito distinto a un vehículo. Les voy a comentar una cosa. La Jeep, para los que no saben, fue, como digamos, es el padre de los 4x4. ¿Por qué es el padre de los 4x4? Porque fue un carro creado distinto. Hay que mantenerlo bien. ¿Por qué? Porque está hecho para la guerra. Para los que no saben, que ven mi canal, el Jeep, ¿verdad? Es el primer carro icónico que fue creado para una guerra. Específicamente el Wrangler, ¿verdad? Que es este que yo tengo, ha ido evolucionando. Este es como decir el nieto, tataranieto del Jeep Willys, que fue cuando la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que estos carros, sí, señores, se le hace mucho mantenimiento, se pueden dañar piezas, se pueden romper. ¿Pero por qué? Porque fue hecho con un propósito muy distinto. Este no es un carro, digamos, de que usted va a ir solamente al trabajo, va para el mall, vaya a hacer sus compritas del mercado de su casa. No, este es un carro que usted le va a exigir, le va a poner a prueba y por eso le ponemos, mira, le ponemos winch, le ponemos bumper, le ponemos llantas súper grandes, le ponemos suspensión apta para que pueda soportar esa exigencia que le ponemos. ¿Se daña? Sí, señores, y discúlpenme porque de verdad que a medida que vamos avanzando en este video les voy a mostrar las razones por las cuales la quinta es la que la gente de verdad que no sé qué pasa, nos odia demasiado la Jeep, pero yo te la voy a mostrar aquí sin filtro. Recuerden que esta es una comunidad, este es para ustedes, todo lo que voy a decir aquí lo digo con mucho respeto, pero hay que decir la verdad. ¿Se daña la Jeep? Sí se daña, ¿pero por qué? Porque este es un carro de exigencia, un carro hecho para la guerra, un carro que fue específicamente pensado para guerrear. Así que bueno, se daña, sí, vamos para el segundo. Segunda razón, de verdad que mucha gente odia la Jeep y se los voy a comentar aquí sinceramente. Mucha gente quizás ha escuchado, dice, no, los jeeperos son muy arrogantes, la gente que tiene Jeep se me atraviesa en la calle, la gente que tiene Jeep tienen una secta, no nos comparte con nosotros. Déjenme explicar un poco porque ya estoy en mi quinto Jeep y tengo más de 10 años con Jeep. ¿Qué es lo que pasa? La Jeep es una comunidad, desde afuera quizás se ve como una arrogancia, como que es un grupo cerrado, señores, pero no, esta es una hermandad. Yo ahora, ¿verdad? Que tengo mi Jeep, tengo amigos en toda parte del mundo, en Puerto Rico, hasta en China, en todos lados tengo gente que me conoce, yo le hago los videos para que ellos aprendan. Desde adentro somos una hermandad, señora, que nos ayudamos, nos regalamos, mira esto, mucha gente nos odia por los patitos, esto es simplemente un símbolo que inventó una persona, ¿verdad? Hace mucho tiempo y nos sentimos identificados con este carro. Desde adentro la gente dice, te digo porque me pasa a mí y quizás también te pasa a ti o te va a pasar si tienes pensado comprarte un Jeep. Te voy a comentar una historia aquí. Yo ya tengo mi quinto Jeep y por lo menos a mí me pasa que mi familia y mis amigos, ellos dicen, ya te vas a reunir de nuevo con tus amigos los Jeep. Yo le digo, sí. Porque ustedes tienen una secta, no aceptan más nadie. No, mira, les comento una cosa. Lo que pasa es que cuando nos reunimos con los Jeep, nosotros hablamos de familia, compartimos, de piezas, comenzamos a hablar, vamos aprendiendo. No es que seamos arrogantes, no es que no queramos invitar a nadie a nuestra comunidad. Sí, son bienvenidos todos, pero tienen que tener un Jeep porque nosotros básicamente, mucha gente a veces nos bromea, nos dicen, los Jeep bobos. No somos Jeep bobos. Entonces, señores, yo sé que hay mucha gente que a veces hace quedar mal a las marcas, pero no es la Jeep. A veces son las personas también que se convierten muy arrogantes y pido disculpas por eso. Sí pido disculpas, por eso me gusta ser 100% claro en mi video, porque yo sé que ustedes aprenden. No sean una persona arrogante, vean lo bueno de la Jeep, ¿verdad? Y disculpan a todos los que nos han visto como que son arrogantes. No, quizás en un grupito sí, pero recuerden que en la viña del Señor hay de todo. Más somos los buenos, así que mira, me voy con el patito. Y hay una cosa que mucha gente no sabe, nosotros nos saludamos así, el Jeep Way. Si ves un jeepero en la calle, recuerda, hazle así, porque ese es un Jeep, ese es un saludo, perdón, de la Jeep que solamente tenemos nosotros. Que a mucha gente le molesta, les odia, pero es algo que nos disfrutamos en hermandad. Vamos para el tercero, de verdad que este también te va a volver loca la cabeza. Perdón, vamos para el cuarto ya, este es el tercero. El quinto yo sé que mucha gente me va a odiar, pero tengo que decirlo. Bueno, me voy con mi patito. No me odien por eso, ¿ok?
La número 3, señores, ¿por qué odian tanto la Jeep? Mucha gente en el mundo, y no solamente en el mundo, también en Estados Unidos. Les voy a comentar una cosa. Por eso me voy a cambiar esta gorra aquí, ¿verdad? Y ustedes la van a ver. Esta es la razón número 3. Si tú puedes ver aquí, ¿verdad? La Jeep es un ícono, ¿verdad? Americano. Les voy a comentar una cosa. Como ustedes saben, yo también soy latino, resido en los Estados Unidos, ¿verdad? Y a lo cual respeto mucho. Mucha gente no entiende que la Jeep, como pueden ver aquí, es un ícono, digamos, de orgullo para este país, y eso choca con muchas culturas. Hay mucha gente que prefiere, digamos, marcas japonesas, europeas, y creen que las Jeep son arrogantes. Recuerden que este fue un vehículo, se los comenté anteriormente, que fue creado para la guerra, señores. Fue un carro y ganaron una guerra con este vehículo, ¿verdad? Con el Jeep Willys. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que es muy odiada por la gente, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, veanlo específicamente ahí. Aquí en Estados Unidos, yo le decía, a mí me gustan otras marcas de vehículos, no lo voy a negar, como Toyota, Honda, pero señor, lamentablemente se los voy a decir, y no me odien por esto, tengo que decir la verdad. Estados Unidos, aquí en este mercado, la Jeep tiene mucho más accesorios, mucho más juguetes. Tú tienes este carro, puedes jugar con él, porque fue un carro pensado en el territorio americano. Fue pensado en las rocas, fue pensado en el fango, en el desierto. Por eso es que mucha gente alrededor del mundo creen que las Jeep son arrogantes. No, señores. Lamentablemente, este no es un vehículo para todo el mundo. Si te gusta formar parte de una comunidad, quieres formar parte de un grupo bien cercano, cómprate un Jeep. Y si no, no me pidas más, tranquilo. Yo te acepto como tú eres, pero si quieres ser feliz, cómprate un Jeep. Vamos para la otra, que la cuarta, yo sé que ahí va un poquito de, tengo que aceptar algo malo. Y la quinta también es lo que mucha gente también, jeeperos, se van a molestar, pero hay que decirlo. Para eso hago este video, la verdad. Vamos para la próxima. La cuarta razón por la que la gente odia la Jeep y nos odia a veces los que tenemos Jeep, dicen, tienen Jeep y no lo usan como tienen que ser. Sí, es verdad. Y me disculpa porque yo también he sido crítico de eso. He criticado a veces la gente que tiene Jeep, y discúlpenme por eso. Hay mucha gente que compra su Jeep y Rubicon específicamente, que viene con lockers, viene con ya para ponerle llantas grandes, viene con suspensión un poquito más elevada, y simplemente los tienen para, como dice, chinchorreo, pasear con la familia. Les pones un rines finito y nunca han pisado la tierra, nunca han pisado el fango. Pero bueno, déjenme explicarle algo. Recuerden que la Jeep no es culpa de la Jeep. La Jeep pensó en todo el mundo. Yo sé que la gente que tiene Jeep y que son los puristas, digamos, los que sí hacen off-road de verdad, esa gente siempre está criticando, no, que ustedes son unos more crawlers, ustedes son unos, no hacen esto, no hacen aquello. O también otras marcas como Chevrolet, Toyota, se burlan de los jeeperos porque tienen un carro, un Rubicon, por ejemplo, y no ni siquiera lo llevan al fango, nunca pisa el fango. Señores, recuerden que esto es una cultura, esto es para todo el mundo. Si te gustan los Jeep o piensas tener uno, cómpratelo. Y los que odian a la gente, los que hacen 4x4 muy fuerte y dicen, no, que tú estás utilizando ese carro, acá, te voy a decir una cosa. Tienes que bajarle dos, tienes que calmarte, porque recuerda que este es un carro muy versátil y hay para todo en este mundo. Yo también te he criticado, y me disculpa si te he criticado, en un video he dicho que tú no le pones el 4x4, no le ensucias. Yo también he criticado. Y sí, tienes razón. Pero bueno, vamos aquí para todo. Vamos a la quinta. Ya, para terminar este video, yo creo que ustedes vean la quinta y me van a dar la razón. Comenta aquí abajo. Si has llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte. Recuerda que estamos haciendo muchos videos como este para que ustedes aprendan, no solamente para decirles qué van a hacer con su carro, sino también cómo repararlo. Vamos a hacer entrevistas. Si buscas una comunidad 4x4, esta es la tuya. One Life. Vamos para el último, que te agola la cabeza. No quiero que te digas que no te lo dije. No quiero que digas eso. Hemos llegado a la última parte, digamos la quinta, y se lo voy a ser sincero, esta es la que a mucha gente le va a molestar y les molesta. Señores, la Jeep no es para todos, ¿ok? Los Jeep no es para todas las personas. Si quieres este carro, tienes que tener paciencia, tienes que tener, digamos, no vamos a decir resiliencia, adaptarse, sino como que entender que este es un carro distinto. Hay mucha gente que se molesta, mucha gente que quiere entrar en este mundo, quiere un Jeep, pero vive criticando que si se daña, que si los estribos, que si las llantas, que si gasta mucha gasolina. Yo le hice un video anteriormente y le di las 10 razones por las cuales no comprar un Jeep y se las puse ahí, pero también le di la solución, ¿ok? Recuerden que en este canal estamos aprendiendo todo como comunidad, gente que no sabe nada sobre Jeep y quiere aprender, es tu comunidad. Recuerden, hay un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Recuerden que una monedita de oro, a quien no le gusta una moneda de oro. Bueno, la Jeep no es ese carro. Si tú eres una persona que te quejas mucho, una persona que está siempre criticando,
discúlpame, pero no te compres este carro, porque este es un carro que tienes que tener mucha empatía, vas a conocer muchos amigos, vas a tener que reparar, te vas a tener que convertir en mecánico. Yo por lo menos, como ustedes saben, yo soy contador y yo he aprendido a modificar mi carro. Yo lo levanto, le quito las llantas, meto el winch, esto lo instalé yo, conozco gente, conozco mecánicos. Eso es en realidad es la real esencia de la Jeep. ¿Que te quedó claro? El Jeep, y te lo digo de nuevo, me quito el sombrero, perdóname, pero la Jeep no es para todos. Esta es una cultura, un estilo de vida. Si te gusta, bienvenido. Y si no, lo siento mucho. Hay muchas marcas más que también te pueden gustar. Es costoso, mantenimiento. Somos una comunidad, no somos una secta. Así que bueno, te quiero decir una cosita. Señores, si llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte. Recuerda que tenemos miles de videos como este. Y recuerda, quise ser muy sincero, siempre lo soy, porque de esto se trata una comunidad. El Jeep no es perfecto. Tiene muchas virtudes y muchos defectos. Así que bueno, si te gusta este video, si te ha gustado, compártelo con un amigo que quiera tener un carro, o simplemente tú lo ves que mira, este es un jeepero, voy a decirle estas razones por las cuales ya ahora lo entiendo o por cuál lo voy a seguir odiando. Nos vemos en una próxima edición. One Life, la vida es una sola. Recuerden, disfruten estas máquinas en vida. No dejen algo que puedan hacer para mañana, háganlo hoy. Compren un Jeep y disfruten. Así que bueno, me voy. Yo sí me voy a disfrutar de mi Jeep, porque la verdad que a veces la gente se estresa mucho y no tiene que hacerla, simplemente tiene que ser, mira, vivir la vida One Life. Vámonos. Hasta la próxima.